Bien, Lucas 16, 19. Leemos esta parábola y hacemos una oración. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y había un pobre llamado Lázaro, yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie que pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Qué tremendo, ¿no? Padre, estamos ante tu palabra que creemos, Señor, es viva, es eficaz, tiene el poder de cambiar nuestra mente, de traer salvación, de dar vida a nuestros corazones. Señor, qué hermoso y qué bendición para nosotros leer tus mismas palabras, Señor. Y pedimos que por tu Espíritu Santo nuestra mente sea iluminada, abras los ojos de nuestro entendimiento para ver las glorias, las riquezas de Cristo en tu palabra, Señor. Y caminar con nuestros ojos puestos en ti y desear y anhelar encontrarnos contigo, Señor. Caminar esta vida con nuestra esperanza puesta en ti, pero sabiendo que hay una eternidad en ti. Hay vida en aquel que cree en ti, porque tú dijiste que tú eres la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en ti no morirá, Señor, y aunque esté muerto, vivirá. Y esa es nuestra esperanza, Señor. Amén y amén. Los caminos, los senderos de la vida, los senderos de todas las personas que cada persona recorre son muchos, ¿cierto? Cada vida es una historia. Y a veces decimos, aunque hay una expresión que dice que aunque el mundo es como un pañuelo, ¿cierto? Donde todo parece al fin y al cabo estar conectado y relacionado entre muchas, los caminos que cada uno recorre son muchos y tan diferentes. Las decisiones que se toman, las experiencias que se tienen en la vida, cada quien las vive y cada quien decide vivirlas, y son en algunos casos muy diferentes. Pero al final del camino de cada persona, al final todo se reduce en solo 2 senderos. Al final todo se reduce en 2 caminos en la muerte: en el cielo o en el infierno. Más allá del camino que cada uno tome, de la senda que cada uno tome, todos terminamos llegando al mismo punto en nuestra vida, y es con la muerte. Y en la muerte, todos esos muchos caminos se reducen a solo 2: al cielo o al infierno. Y es evidente esta verdad en la parábola que acabamos de leer, en lo que Jesús dijo. Y esta es, como casi todas las parábolas que vimos, está caracterizada por el contraste, ¿cierto? Por un claro y evidente contraste.
Muchas de las parábolas de Jesús fueron caracterizadas por eso. Usted recordará que vimos que hubo una oveja que se perdió y 99 que pensaban no estar perdidas. Ya había un contraste. Vimos que un hijo menor pide su herencia y se va de casa. Y uno que decide quedarse en casa, pero él también estaba perdido como aquel que se fue de su casa. Pero Jesús cuenta esa parábola para mostrarnos también un ¿qué? Un contraste. Vimos que había un hombre al que se le perdonó una gran deuda, impagable. Y que aquel a que le debía tuvo misericordia y se la perdonó. Pero luego salió de allí y no fue capaz de perdonar a aquel que le debía poco. Otro contraste. Vimos otra parábola en la que se nos contrastaba un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, que es aquel hombre, aquella mujer que hace las palabras de Jesús, que obedece las palabras de Jesús, contrastado con ¿quién? ¿Cierto? Con un hombre necio que edificó su casa sobre la arena, es decir, aquel que no pone por obra las palabras de Jesús. Contraste. Vimos otro contraste en aquel hombre que en el templo en pie oraba consigo mismo, se creía justo, menospreciaba a los demás, veía su vida como mejor que los demás. Pero el contraste estaba en otro hombre que no quería ni levantar sus ojos al cielo, de una manera humilde y arrepentida oraba al Señor diciendo: ten compasión de mí. Vimos contrastes en dos hombres, en un sacerdote y en un levita, que pasaron de largo cuando vieron a un hombre medio muerto. Contrastado con un hombre, el buen samaritano conocido, que fue movido a compasión. Y menciono esto porque es realmente hermoso ver que nuestro Señor Jesucristo, el mejor maestro que ha existido, usó los contrastes para enseñarnos verdades espirituales y para llamarnos a tomar decisiones en nuestra vida. Cada una de estas parábolas que vimos, fuimos retados a tomar decisiones, a vivir el evangelio de una manera diferente, a vivir el evangelio de una manera real en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, a ver a los demás como Cristo ve, a actuar como Él pide que lo hagamos, a amar, a perdonar, a tener compasión, a ser humildes como Él pide que lo hagamos. Y esta parábola es una parábola en la que también hay un contraste claro. Pero ¿qué se suma, por decirlo de esta manera, en esta parábola? Que en esta parábola no solo vemos un contraste en esta tierra, ¿cierto? Vemos un contraste más allá de esta tierra. Se nos permite como si se nos abriera una pequeña ventana en la eternidad y pudiéramos ver por esa ventana desde acá y ver algo de lo que ocurre después de la muerte. Y ver allí también un contraste. Se nos deja ver por una pequeña ventana, pero muy clara, la realidad de la vida después de la muerte. Y el rico y Lázaro son un claro contraste, no solo para esta vida, como leímos, sino para la eternidad. El cielo, el infierno, el cielo que todos desean, el cielo que nadie quiere, y no solo no desea, sino que incluso no se cree, ¿cierto? Que tal vez nos enseña, o muy poco, que tal vez no mencionamos al compartir el evangelio, porque decimos, hablar del infierno o hablarle a alguien que va a ir al infierno, uno dice, wow, esta mañana antes de salir para acá, Matías me hizo una pregunta respecto a la Biblia. Me hizo dos preguntas. La primera introdujo la segunda. La primera fue, papi, ¿todo lo que la Biblia dice es cierto? Y esa pregunta a mí me deja ver que hay otra pregunta detrás de eso. No es tan abierta. Yo le digo, sí, ¿por qué?
y luego él me hace una pregunta puntual que él tenía. Le contesto, le aclaro la pregunta, le despejo su duda, pero al final le digo lo siguiente: hijo, en la Biblia van a haber cosas o que tú no entiendas, pero que vas a entender después, porque estás creciendo y tienes que crecer en el conocimiento del Señor, y vas a entenderlas y vas a tener que pedirle al Señor que te permita entenderlas. Y que porque no las entiendas hoy no quiere decir que no sean ciertas. Pero ocurre que habrán cosas en la Biblia que tú entiendas, pero que no te gustan. Y aún así, aunque no te gusten, siguen siendo verdaderas. Y eso pasa con el tema del infierno, ¿cierto? Es que no entiendo todo lo del cielo, no entiendo todo lo del infierno. Entonces hay quienes dicen, no creo. Es más, se presenta una objeción: no creo en el infierno, porque ¿cómo es posible que un Dios que ama sea capaz de enviar al infierno a algunos seres humanos? O es que no me gusta la idea del infierno, decido no creer en él. Pero sea que no entendamos todo, o que hayan cosas en la Biblia como estas que no nos gustan, eso no cambia el hecho de que Jesús haya dicho que son ciertas y verdad. Esta parábola en sí es muy clara y muy fácil de ver en su estructura, de ver cómo Jesús cuenta lo que ocurre allí. Y observamos, como les decía, un contraste entre un hombre rico y un hombre pobre. Pero lo encontramos en 3 escenas para que entendamos la parábola, y de esta manera nos vamos a acercar a esta parábola. Vamos a ver 3 escenas que Jesús, o 3 momentos que Jesús menciona en la parábola, y al final quiero mencionar unas 6 cosas que aprendemos de esta parábola. Pero observamos al rico y al pobre en la vida, en la muerte y en la eternidad. ¿Sí? ¿Estamos claros por cómo nos vamos a acercar a la parábola? Jesús cuenta que hay un contraste en la vida de estos 2 hombres, hay un contraste en la muerte, en la experiencia de la muerte de estos 2 hombres, y hay un contraste en la eternidad de estos 2 hombres. Veamos entonces estas 3 escenas: el rico y Lázaro en la vida. En primer lugar, versos 19 al 21. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta, cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, los perros venían y lamían esas llagas. Hay un contraste en la vida de estos 2 hombres, en lo que experimentaron estos 2 hombres. Nos dice que había cierto hombre rico, y es curioso ver que no se nos dice el nombre del rico, ¿cierto? Pero sí se nos dice el nombre del pobre. No se nos dice el nombre, pero Jesús da ciertas características de cómo era la vida de este hombre, y nos dice que él se vestía de púrpura, ¿cierto? Se vestía de lino fino, y es una expresión en la que nos dice: este hombre era tan rico que se vestía con la ropa más costosa de su época. Y cuando menciona esta ropa de púrpura, eran ropas, eran prendas que solo podía comprar la gente pero realmente muy, muy adinerada. Esta púrpura era ese tinte con el que pintaban las ropas sacada de los moluscos, y el proceso era realmente demorado y costoso. Ustedes recordarán, en Hechos se nos dice que Pablo llegó a la orilla de un río, y había una mujer llamada Lidia, que ella era vendedora de púrpura, y era algo realmente costoso. Hoy pudiéramos hablar, tal vez no de esto, pero sí de marcas,
¿cierto? De diseñadores exclusivos, de comprar a ciertos diseñadores en ciertas tiendas exclusivas, donde no sé si a usted le ha pasado que va en la calle o va en el bus y se da cuenta que alguien tiene su mismo chaleco, por ejemplo, ¿sí? ¿No le ha pasado? O en la oficina o en la universidad y compró la misma camisa que yo. O sea, a ellos no les pasaba eso, porque su ropa era exclusiva. Lo cual Jesús nos está diciendo era muy, muy, muy rico. Ese lino fino, su ropa interior, todo él vestía con esplendidez. Nos dice también que él celebraba fiestas cada día con esplendidez. ¿Sí? Él buscaba celebrar, hacer fiestas de día en día de manera extravagante. Ahora, estas palabras o estas expresiones no buscan condenar a este hombre por ser rico, tengámoslo claro, ¿sí? No buscan condenar el hecho de que él es rico, porque en la Biblia encontramos, y acabo de mencionar a una mujer creyente, Lidia, que era una mujer adinerada y era creyente. Lo que Jesús nos está diciendo, o lo que Jesús quiere mostrarnos, es el corazón de este hombre. Era un hombre que amaba su riqueza, evidentemente. Era un hombre que vivía de tal manera que no pensaba en Dios, no pensaba en los demás, pensaba en cómo demostrar cuán rico era. Ustedes recordarán la parábola de hace 15 días de aquel hombre rico que vio y tuvo una gran cosecha, ¿cierto? Y cuando él tuvo esa gran cosecha ese año, dijo: ¿qué voy a hacer? Voy a ampliar mis graneros y le voy a decir a mi alma: alma mía, come, bebe, diviértete y disfruta de esta vida. Digamos que este hombre rico de esta parábola y hacía lo que el de la otra parábola no pudo hacer. ¿Sí? ¿Recuerdan qué pasó con él? Que Dios le dijo: hombre necio, esta noche vienen por tu alma, y ¿dónde va a quedar todo lo que acumulaste? Digamos que a este se le dio la oportunidad de hacer algo bueno con toda la riqueza, pero él decidió usarla para sí mismo, para vivir de una manera extravagante. Él sí, por algún tiempo comió, bebió y disfrutó de la vida cada día como él. Este es aquel hombre que tiene su corazón en las riquezas, que ama la autoexaltación. Es aquel hombre, es aquella persona que cree tener todo solucionado en su vida. Ahora, entendamos algo, y es que uno lee esta parábola y el contraste es grandísimo, o sea, de una posición, humanamente hablando, muy alta a un hombre pobre, realmente pobre. Y de pronto pudiéramos pensar nosotros: pues yo no estoy ni allá ni acá, así que esa parábola no tiene que ver conmigo, porque no estoy tan rico y no tiro la plata por la ventana, o no estoy en la condición de pobreza. El punto es que en ese espectro, en ese abanico, estamos en algún punto. Amamos ciertas cosas en este mundo que pudieran ser buenas en sí mismas y bien usadas dentro de los propósitos de Dios, pero las usamos para nuestra gloria, amamos nuestra profesión más que a Dios posiblemente, amamos a nuestros hijos más que a Dios posiblemente, amamos la autorrealización, amamos cualquier otra cosa que son buenas en sí mismas y dadas por Dios, pero nuestro corazón está puesto ahí. Es aquel que piensa que tiene todo solucionado en su vida. El engaño de las riquezas, mis hermanos, dice la Escritura. Cuidado con el engaño de las riquezas, de pensar que porque ha sido un buen año tal vez en la economía, eso no vaya a cambiar y que va a durar para siempre. Y poner el corazón en eso, y amar las posesiones, y amar los logros personales solo por ellos mismos. Y nos deja ver que este hombre amaba eso. Luego entonces tenemos a otro personaje, y es un hombre pobre. Y como vimos, como mencionamos, se nos dice su nombre, ¿cierto? Pero esta expresión pobre no solo es pobre nomás,
es una expresión que indica extrema pobreza. Y la manera en la que él vivía y lo que él experimentaba, su condición física, material, aún su condición de salud, nos deja ver que estaba en una condición extrema de pobreza. Pero es tan hermoso ver algo, y es que Jesús nos da el nombre de este personaje, y se llama Lázaro. ¿Y qué significa Lázaro? Lázaro significa aquel a quien Dios ha ayudado. Vaya. Aquel a quien Dios ha ayudado. Es decir, leemos estas palabras. Un hombre pobre llamado a quien Dios ha ayudado, que estaba a la puerta de aquel rico cubierto de llagas y que ansiaba calmar su hambre, así sea con migajas que caían de la mesa. Y sus llagas, además de eso, venían los perros y las lamían. Señor, ¿dónde estás en la vida de este hombre? ¿Cierto? Pudiéramos pensar eso. Aquel a quien Dios ayuda, ¿cómo lo estás ayudando? No vemos hasta este momento. Pudiéramos decir de una manera limitada y ciega en nuestro entendimiento, decir, ¿dónde está Dios? Pero el punto es que en toda la historia Jesús nos va a mostrar que Dios siempre estuvo con él. Aún a pesar de su vida, aún a pesar de su condición, al final de la historia vemos que Dios siempre estuvo con él. El destino eterno de este hombre llamado Lázaro nos deja ver que sí, que aunque sus condiciones y sus circunstancias no fueron las más ideales humanamente hablando, el final de su vida nos deja ver que Dios siempre estuvo con él. Dios siempre estuvo con él. Para el hombre rico y para la sociedad, este hombre pobre no tenía nombre. Es uno más. Es alguien insignificante. Y el hecho de que Jesús le ponga nombre a este hombre pobre, está diciéndole a los demás, para lo que los hombres es de alta estima, para Dios no. Pero para aquello que el hombre menosprecia, es tal vez Dios tiene otro valor, y Dios tiene otro juicio de valor sobre él. Donde entonces estamos viendo que Jesús lo está describiendo y al darle intencionalmente el nombre de Lázaro, nos está diciendo que Dios sí estuvo con él, que Dios estaba presente en él, y que Dios durante su vida tan difícil, tan tormentosa, tan limitada, Dios le proveyó a Lázaro el medio para el gozo eterno. Dios le proveyó a aquel hombre, a Lázaro, todo aquello que necesitaba con el fin de recibir la vida eterna. Su condición era muy difícil, muy dura, porque dice que estaba a la puerta del rico, que estaba allí tendido, tirado a la puerta, que pasaba el tiempo echado a la puerta de la casa del rico. Parece ser, por la expresión que aparece en la Biblia, es que fue arrojado a la puerta del rico. Como que si sus familiares o como que si sus amigos no tuvieran la manera de seguir cuidando, y fueron y lo tiraron a la puerta del rico y lo dejaron allá, esperando tal vez que aquel hombre rico hiciera algo por él. Él yacía tirado, arrojado a la puerta, a la espera de que no solo alguien, sino aquel rico lo ayudara. Pero qué triste que aquel hombre rico actuó como el sacerdote de aquella parábola, o como el levita de aquella parábola. Recuerda que ellos vieron a este hombre moribundo, y ¿qué hicieron? Pasaron de largo. Pero lo triste es que este hombre rico pasaba de largo por su propia puerta.
Él no solo era que le daba la espalda en las calles a Lázaro, tenía a Lázaro en su puerta y pasaba por encima de él y entraba a su puerta y decía: hoy hay fiesta. Y cada invitado llegando a sus fiestas de día en día, y Lázaro aún allí. Nos dice Jesús en la parábola que Lázaro veía adentro lo que ocurría y veía cómo ellos comían, veía lo que ocurría en medio de esas reuniones, y él ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Pero estas migajas no eran las que comían cuando al probar el pan caía algo al suelo. Usaban un pan duro para limpiar las mesas antes de sentarse y para limpiar sus manos antes de sentarse. Y por ser un pan duro, pues empezaba a caer migajas. Él deseaba aún ese pan que usaban para limpieza, para calmar en algo su hambre. Esas migajas que sí recordarán en otro texto de la Biblia, dice: caían y los perros comían, ¿cierto? Eso le hubiera bastado a Lázaro, pero ni siquiera eso se le permitía comer. Nos dice también que los perros lamían sus llagas. Los perros para los judíos no los consideraban como nosotros hoy, ¿cierto? Los perros hoy son animales de compañía. Nuestros hijos ven perros en la calle y a una sola voz dicen: tan lindo, ¿cierto, papi? Y vemos a la gente paseando a sus perros. No, para el judío el perro es un animal inmundo. Eran los carroñeros, como las ratas. Así veían eso. Es cierto que usted no ve una rata en la calle y dice: voy a adoptarla, ¿cierto que no? Bueno, eso no hacían con los perros. Los perros eran inmundos. Y estos perros inmundos venían y lamían las llagas. Hay dos maneras de ver esta acción de los perros. Por un lado, hay quienes piensan que esto es una mención como un agravante al sufrimiento de Lázaro. Es decir, el que el perro o los perros lamieran las llagas, su saliva, esto incrementaba el dolor en Lázaro. Pero hay otros que consideran que está implícita la idea de que estos perros cuidaban mejor de Lázaro de lo que cuidaban, tal vez debió haber hecho aquel rico. Como que en los perros hubo cierto acto de bondad, por decirlo de esta manera. Porque ¿qué hace un perro cuando está herido? Él se lame. Bueno, como sea, es muy descriptivo y muy claro el hecho del contraste que Jesús quiere hacernos ver. Dos hombres muy opuestos en su vida. En su vida. Ahora, quiero aclarar algo. Jesús no está clasificando la humanidad entre ricos y pobres. ¿Sí? No es esa la lectura que debemos hacer. Eso tal vez se haga desde otros ámbitos sociales, pero Jesús no está hablando: vea, la humanidad está clasificada en dos, entre aquellos ricos y aquellos pobres. No. Más bien, están aquellos que creen no necesitar a Dios. Y están aquellos que, cualquiera sea su condición, confían, tienen su esperanza en Dios. Están aquellos que, aunque sean ricos o pobres, creen no necesitar a Dios. Solo que se nos ilustra a través de un hombre rico. Pero están aquellos que, a pesar de sus condiciones, a pesar de sus luchas y tormentos en esta vida, a pesar de que el médico diga: tu enfermedad es incurable, puede confiar y esperar en Dios. Amén. Están aquellos en los que Él es su ayuda para esta vida y para la eternidad. Cantamos hace un momento: tú eres mi roca. Solo Él mi roca es.
y en la tempestad tú eres rey. Y cantar estas verdades es decir, mis circunstancias solo son y pueden ser usadas para ver a un Dios que es real en mi vida. Usted recordará el Salmo 73 y le invito a que lo lea esta noche o en su casa. El salmista dice: estuve a punto de tropezar, casi caigo cuando vi la prosperidad del hombre impío. Porque los vi y dije: wow, todo les sale bien, no tienen problemas y su riqueza aumenta. Y él dice que casi tropieza porque comenzó a envidiar, a desear lo que ellos vivían y lo que ellos tenían, ¿sí? Y su corazón entró en un conflicto al pensar cómo es que actúa la humanidad, cómo es que aún posiblemente Dios actúa. Pero él dice una cosa: hasta que entré en ¿dónde? ¿Recuerda usted? Hasta que fui a Dios, ¿cierto? Y ahí entendí el final. Ahí entendí el final de aquellos que creen no necesitar a Dios y el final de aquellos que saben que Dios es su todo, que Cristo es su todo. Y ese es la primera escena: el hombre rico y Lázaro en la vida. Él luego avanza al verso 22 y vemos a rico y a Lázaro en la muerte. ¿Sí? A rico y a Lázaro en la muerte. El verso 22 nos dice: y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Los dos murieron. Recuerda, al principio hay muchos caminos en nuestra vida, pero todo en un solo punto va a terminar. El Lázaro muere, el rico muere. Jesús dice sencillamente esta expresión de Lázaro, que murió. Antes de entrar a la eternidad, en el momento de la muerte solo nos dice que murió. ¿Y qué nos dice del rico? Que murió y fue sepultado. Y eso es muy gráfico en lo que Jesús quiere contrastar. Nos está diciendo que Lázaro murió pero no tuvo sepultura. Habían dos lugares en aquella época. Uno era conocido el campo del alfarero. Eran valles donde alfareros iban y escarbaban en la tierra para sacar la greda, la arcilla con la que los alfareros luego iban a trabajar. Y eran lugares donde luego de ellos extraer esa materia prima quedaban hendiduras, quedaban hoyos que ellos habían abierto. Y había un lugar llamado el campo del alfarero donde moría lo peor de la sociedad, lo que nadie quería, un hombre como este. ¿Y saben qué hacían? Iban y lo tiraban a uno de esos huecos y ponían algo de tierra allí. Ese pudo haber sido uno de los lugares donde el cuerpo de Lázaro terminaría. Había otro lugar llamado Gehenna, y Gehenna no era más sino el basurero a las afueras de la ciudad. Y a la gente como Lázaro no les hacían una gran sepultura, no los sepultaban en una cueva, en una piedra, tapando eso. Sencillamente iban y era como una especie de fosa común en el basurero de la ciudad. Y Jesús está diciendo: Lázaro murió y no tuvo sepultura. Vaya experiencia, vaya realidad, pero nos contrasta cómo que el rico muere y es sepultado. Muere el rico, con seguridad tuvo un funeral, y no cualquier funeral, ¿cierto? Un funeral tal vez muy acorde con las fiestas que él vivía, que él experimentaba. Con seguridad contratarían lloronas, ¿cierto? Aquellas mujeres que les pagaban para llorar.
Con seguridad sus amigos y sus familiares en el día de su sepultura dijeron palabras muy hermosas y elogiaron a este hombre rico, diciendo vaya que fue muy generoso en sus fiestas y era un hombre que todo mundo amaba, ¿cierto? Porque a ese tipo de hombres todas las personas lo aman. Ahora pensemos en lo que está ocurriendo en la mente de aquellos que están escuchando la parábola. Porque estos personajes que están escuchando la parábola consideraban que la pobreza y la enfermedad eran maldiciones de Dios. Y la riqueza era ser bendecido por Dios. Y ellos están escuchando ahora que el pobre muere, el rico muere, pero que el pobre, que según ellos había sido maldecido por Dios en su vida, ¿cómo así? Es bendecido por Dios en la eternidad, y aquel hombre es juzgado en el infierno. Que mientras sus parientes, los parientes del hombre rico y sus amigos derrochaban en su funeral y hablaban bien con grandes elogios, Jesús les está diciendo, mientras están haciéndole un gran funeral a él está sufriendo ya en el infierno. La pregunta es, para pasar a la tercera escena, ¿tienes tú alguna esperanza para cuando llegue ese momento? Y llegamos entonces a la última escena, al rico y Lázaro en la eternidad. Que aunque vivieron de maneras y en condiciones distintas, estuvieron muy cerca, ¿cierto? A una puerta de distancia. Pero en la parábola Jesús nos dice que luego de la muerte, su distancia fue llevada al extremo, al cielo y al infierno. Nos dice entonces los versículos 23 y 24 de el rico en el Hades, que en el momento en que muere, él ya está en el Hades, y en el Hades alza sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritaba diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía o en tormentos en esta llama. ¿Qué hace el hombre rico o el que fue rico en el Hades? Lo primero es alza sus ojos. Si solo los hubiera alzado cuando estuvo vivo. Si solo hubiera levantado sus ojos antes de la muerte y hubiera visto al cielo, hubiera visto a Dios, su destino hubiera sido otro. Cuando él alzó sus ojos, ya era demasiado tarde. Para todos los que estamos aquí, hoy es el momento de alzar nuestros ojos al cielo. Hoy es el momento de alzar nuestros ojos a Dios. Porque al final solo habrá uno de dos lugares a los cuales ir. ¿Alzamos nuestros ojos a Dios aquí o alzaremos nuestros ojos a Dios en el infierno? Entendemos y reconocemos nuestra necesidad de Dios aquí y será satisfecha y suplida, o lo reconoceremos esa necesidad en el infierno, pero ya no podrá ser resuelta. Nos dice que este hombre rico estaba en tormentos. Estoy en agonía en esta llama, dice él. Soy atormentado en esta llama. Es una expresión muy vívida que nos dice: está padeciendo mucho dolor, un dolor que no termina. Y no es un tormento, usa el plural, ¿cierto? Tormentos. Y esta palabra, tormentos, en principio era una palabra que era usada para aquellos que probaban las monedas,
para ver si las monedas, el metal eran genuinos, si el oro era oro de verdad. Y son prácticas que aún hoy se usan. Hay algo llamado la piedra de toque. Usted puede luego leer un poco o ver videos acerca de eso. Es una piedra así pequeña, hecha de varios metales, donde cogen la moneda o el oro, hacen una marca en esa piedra. Sí, esa piedra, esa tablilla de piedra queda marcada con el metal y luego aplican unos ácidos. Y si el metal o la marca que quedó desaparece por el ácido, quiere decir que no era genuino. Si la marca se mantiene, quiere decir que, al hablar del oro, era genuino. Tormentos era de la manera en la que usaban al principio o en un momento esa expresión. Ahora imagínense que esa piedra pudiera hablar cada vez que le echan ácido. Con el tiempo esto adquirió el sentido de tormento como nosotros lo entendemos hoy. Es decir, no es cualquier cosa lo que este hombre está experimentando. Con el tiempo adquirió el sentido de poner a prueba a través de la tortura. O sea, este hombre está siendo torturado por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Y nunca va a terminar su tormento, porque en la vida nunca alzó sus ojos al cielo y dijo: puedo ser muy rico, pero mi mayor riqueza es Dios. En este punto, en su agonía, él ve a Abraham y a Lázaro a lo lejos. Y él experimenta una agonía, también es la agonía de la sed, ¿cierto? Padre Abraham, envía a Lázaro que moje, así sea la punta de su dedo, en un poco de agua y la ponga en mi lengua para que yo calme en algo esta sed. Mire el contraste. Lázaro en la vida ansiaba calmar su hambre con una migaja sucia que caía de la mesa. Pero ahora este hombre está en la eternidad deseando así fuera una gota de agua para calmar su agonía. No es su sed física, es su agonía. Es la agonía que él siente por estar en esas llamas, en ese tormento. Cómo todo cambia. ¿Recuerdan ustedes quién, estando en un gran sufrimiento, dijo una vez: tengo sed? Jesús. Jesús dijo: tengo sed. En el momento en el que Jesús es crucificado, le ofrecieron vinagre. Él no recibe ese vinagre mezclado con hiel. Pero más tarde, cuando es abandonado por su padre allí en la cruz, él dice: tengo sed. Estando a minutos de morir, dice: tengo sed. Y los salmos habían profetizado esto. En el Salmo 22:15 dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Pero sería un error pensar que estas palabras de Jesús, tengo sed, solo describían una necesidad física. Sería un error limitar solo a eso. Y así como la oscuridad, porque recuerda usted cuando Jesús está allí en la cruz, hay oscuridad en la tierra. Y cómo esa oscuridad nos da el sentido y simboliza que él estaba sumido en la oscuridad, la maldad lo estaba envolviendo, nuestros pecados estaban puestos en Jesús. Y que así como su muerte real y física y genuina iba a representar nuestra muerte espiritual, entonces su sed en la cruz no solo es su sed física, su sed en la cruz iba a representar el tormento de ser separado de Dios por una eternidad. Jesús experimenta en la muerte tinieblas, muerte y sed. ¿Y qué no es otra cosa sino el infierno?
tinieblas, muerte, sed, pero unas tinieblas y una sed que nunca va a ser calmada en el infierno. Y el Evangelio nos dice, ¿sabes qué? Cristo sufrió eso para que no vayas allá. Cristo experimentó ese sufrimiento en la cruz. No solo el sufrimiento físico, mis hermanos, lo más cruel que Jesús, el tormento más grande de Jesús en la cruz no fueron sus clavos, no fueron los látigos, no fue el rechazo, no fueron las burlas. El sufrimiento más alto y más grande que Jesús tuvo en la cruz fue haber sido abandonado por su Padre, fue siendo satisfecho sobre él la ira de Dios. Recuerda Jesús en el Getsemaní diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La pregunta es, ¿cuál copa? La copa es una referencia al Antiguo Testamento, a la ira de Dios, que un día iba a ser derramada justamente sobre aquellos que no tomaron en cuenta a Dios. Pero Cristo está en la cruz, no solo sufriendo físicamente, sufriendo todo, y la ira de Dios que ustedes y yo merecíamos estaba siendo derramada sobre Él. Y Él muere en la cruz para que nosotros tuviéramos vida. Jesús padeció la sed en la cruz para que tú nunca más tengas sed. El que tenga sed, dijo Jesús, venga a mí y beba. Jesús le dijo a la mujer samaritana, porque todo aquel que bebe el agua que yo doy no tendrá sed jamás. Pero aquel hombre rico está en cruel agonía, en una sed que nunca va a ser saciada. Se le dice a este hombre rico, recuerda cómo viviste y cómo vivió Lázaro. Y pudieras tú estar considerando algunas cosas más importantes en esta vida, tan importantes que descuidar el destino de tu alma. ¿Saben qué? El infierno es algo que elegimos o no. Y vuelvo a decir lo que dije al principio. Tal vez no lo entiendas completamente, tal vez no te guste, pero eso no quita el hecho de que Jesús dijo que es real. Se le dice a este hombre, hay un gran abismo entre los dos lugares, ninguno puede ir de allá para acá y de aquí para allá. Es decir, después de la muerte y cada uno en su destino eterno, ya no va a haber opción de cambio, de morada. ¿Y saben qué leímos? Que este hombre le pide entonces que, bueno, te pido que envíes a Lázaro, que él vuelva a la vida, ¿cierto? Que él resucite y vaya, mis hermanos. Tengo 5 hermanos que no vengan acá. Seguro que si ven a Lázaro, el que estaba a la puerta y murió, y lo ven otra vez vivo, seguro se van a arrepentir. No quiero que mis hermanos vengan aquí, puede ser. O no quiero que vengan a sufrir lo que yo estoy sufriendo. O no quiero que vengan a incrementar mi tormento cuando me digan, estamos aquí por culpa tuya. ¿Y qué se le dice? No. ¿Qué tienen ellos allá? La Escritura. Mis hermanos, los milagros no salvan a nadie. Dios hace milagros y creemos en los milagros, pero los milagros no salvan a nadie. El Evangelio salva a la gente. Por más que alguien resucite de entre los muertos, no van a creer. ¿Y saben qué nos van a decir los evangelistas? Que días después, un hombre llamado Lázaro iba a resucitar. Sí, el amigo de Jesús. ¿Y saben qué pasó? No creyeron. Es más, quisieron volver a matar a Lázaro y matar a Jesús. ¿Y saben qué más? Tiempo después, un hombre que estuvo en la cruz resucitaría al tercer día y tampoco creerían.
Pero nuestra esperanza es creer que Jesús resucitó, y porque Él resucitó, nosotros viviremos. Que porque Él vive, nosotros viviremos. Que porque Él resucitó, nosotros resucitaremos. Amén. Pero ¿qué nos dice de Lázaro en la eternidad? Nos dice una sola cosa, pero que nos dice grandes cosas. En el verso 25, ¿qué nos dice de Lázaro? Ya vimos todo el sufrimiento de aquel hombre rico, pero nos dice que Lázaro es consolado. Wow, mis hermanos. Lázaro es consolado. A quien Dios ayuda, ¿sí o no? Lázaro es consolado. Y entra en un consuelo y en un gozo en la eternidad que nunca termina. Los tormentos y la agonía de este hombre en el infierno nunca terminan. El gozo, el consuelo de aquel que ha puesto su fe en Jesús como Señor y Salvador recibirá en la eternidad algo que nunca terminará, que nunca desaparecerá. Y algunas cosas que quiero mencionar que aprendemos de esta parábola. Primero, esta parábola te llama al arrepentimiento hoy, no mañana, no después de la muerte. Hoy tienes que ver a Jesús. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Te llama al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Te llama a poner tu confianza en Jesús como el único y suficiente Salvador de tu alma. Segundo, no compres la idea de que si tienes una condición favorable en esta vida es sinónimo de ser aprobado por Dios. No compres la idea de que si en la vida no tienes problemas o grandes problemas, es sinónimo de que eres salvo. Recuerda la parábola de hace 15 días. La vida no se mide por cuánto tienes. Jeremías 9 dijo o escribió el profeta que el rico no se gloríe en su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que sea en conocer y en entender al Señor. No pienses que porque Dios ha extendido su bondad al darte ciertas bendiciones acá, es sinónimo de que estás siendo aprobado por Él. Tu aprobación delante de Dios y que garantiza tu eternidad solo viene de estar en Cristo. Tercero, aprendemos en esta parábola que todos, sin excepción, vamos al camino de la muerte. La diferencia está en el destino eterno, en el rumbo después de la muerte. Y hablo no solo a todos, puntualmente de pronto a los jóvenes. Cierto que poco los jóvenes pensamos en la muerte. Tal vez es más habitual que el que ha llegado a una adultez, el que está en cierta condición de enfermedad, es más consciente de su muerte. Pero el joven que tiene su vitalidad, la fuerza, un trabajo, te dice la muerte, no, yo todavía tengo mucha vida por delante. Nadie sabe, mis hermanos, todos sin excepción. La pregunta es, ¿a dónde iremos después de eso? Cuarto, el cielo y el infierno son reales y eternos. Así como hay un infierno para quienes no se arrepienten, hay un cielo para los creyentes. No vamos a quedar por ahí divagando, vagando en el mundo. Nuestras almas, la de los creyentes, irán a la presencia del Señor. Pero también hay una ira venidera, dice la palabra, para todos los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quinto, la palabra tiene todo lo suficiente y necesario para la salvación.
Se le dijo al hombre rico: tus hermanos tienen a Moisés y los profetas, tienen la escritura, tienen lo que hoy diríamos, tienen la Biblia. La Biblia es suficiente para traer luz al alma que está en oscuridad en esta vida. La Biblia, el mensaje del Evangelio es suficiente y necesario para salvar al ser humano. Si hay milagros, gloria a Dios. Si no los hay, gloria a Dios. Pero la gente necesita oír no solo que Dios sana o que Dios restaura muchas cosas. Y no confundamos, mis hermanos, los beneficios del Evangelio con el Evangelio. Dios sana y el Evangelio trae restauración en el hogar, dignifica al ser humano porque el pecado ha dañado todo el ser humano. Pero el Evangelio dice al hombre: tú eres pecador, Cristo murió por ti, necesitas a Jesús. No solo para esta vida, necesitas a Jesús para la eternidad. Y eso lo encontramos en las Escrituras. Y sexto, el creyente en Jesús tiene esperanza para el momento de su muerte. Amén. Pablo escribió: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Allá en 1 Corintios 15. Cada uno de los que estamos aquí vamos a experimentar una de dos cosas. Y quiero ser claro en esto. O naces una vez y mueres dos veces, o naces dos veces y mueres una vez. Piensa en esto. O naces una vez, el día que saliste de tu mamá, o naces una vez y mueres dos veces, muerte física y muerte eterna. O naces dos veces, el día que naciste de tu mamá o el día que naces de nuevo y mueres una sola vez. Una de dos opciones. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿A dónde va tu alma? ¿A dónde vas a ir? Oremos. ¿Están en pie, por favor? Escucha estas palabras que escribió un hombre a finales del segundo siglo respecto a la muerte. Miren. Más aún, el cristiano mira a la muerte no como algo que va a suceder inevitablemente, sino como alguien que viene a recibirnos alegremente, el creyente. Nos imaginamos a la muerte como algo que viene a destruir. Imaginémonos más bien a Cristo que viene a salvar. Pensamos en la muerte como en un final. Hablando del cristiano, pensemos mejor en una vida que comienza más abundantemente. Pensamos en la muerte que vamos a perder algo, pensemos que vamos a ganar mucho. Pensamos en una partida, pensemos en un encuentro. Pensamos que vamos a marchar o a irnos, pensemos más bien que vamos a llegar. Y cuando la voz de la muerte nos susurre al oído diciendo: tienes que dejar la tierra, oigamos la voz de Cristo que nos dice: estás llegando hacia mí. Estás llegando hacia mí. Padre glorioso, gracias por enviar a Jesús. Señor, nuestra vida no... ¿Cómo pensar en una eternidad sin tu Hijo en la cruz? ¿Cómo pensar en perdón? ¿Cómo pensar en salvación? ¿Cómo pensar en vida eterna sin que Cristo hubiera sido entregado por nosotros? Así que gracias.
La Biblia dice: hoy es el día de salvación. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque grande es su amor por ti, que dio a su Hijo para que tu destino no sea una eternidad en tormentos, para que tu eternidad sea en un eterno consuelo y gozo en Él.